de opinión. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué grato iniciar este 2017 en su compañía, como siempre, agradeciéndoles además a la gentileza del Colegio de Abogados de Pichincha, con quienes coordinamos estos espacios para que sean de su interés, pero sobre todo de su formación. Sabemos que los temas que aquí abordamos serán de importantísima repercusión en el ámbito ciudadano. Y el día de hoy, sobre todo, porque vamos a hablar de un tema que quizás dentro de la jurisprudencia no es abordado con la necesidad que debería hacérselo. Posiblemente cuando hablamos nosotros de políticas de desarrollo, quizás nos referimos exclusivamente al ámbito, quizás en materia electoral, en materia política, de acuerdo a lo que significan las agendas del Ejecutivo. Pero cuando hablamos de implementación de políticas dentro de lo que significa el contexto nacional, acorde a lo que ocurre en el plano global, posiblemente lo dejamos de lado. No sin antes yo presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el abogado Javier Dávalos González. Por cierto, él es abogado, especialista en ciencias de la población y el desarrollo, además también en derechos humanos y democracia, docente investigador de la Universidad Internacional del Ecuador en las áreas de Derecho y Relaciones Internacionales, consultor en derechos sostenibles, derechos humanos y participación, y miembro de la plataforma de la sociedad civil por el hábitat y el derecho a la ciudad. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y arranquemos por esta última parte porque quizás nos hemos acercado un poco a lo que significan las agendas globales dentro de este inmenso programa que se realizó en nuestro país, que tuvo como sede precisamente el Hábitat 3, en donde entendimos un poco de qué se trata cuando se habla de esto, de las políticas que a nivel macro, a nivel mundial se puede asumir y que tienen una repercusión directa en el quehacer cotidiano de todos los ciudadanos del mundo. Yo digo antes, y eso decía en la introducción precisamente, como que nos alejamos mucho de aquellos temas desde la ciudadanía. Pensamos que esto corresponde de manera exclusiva a quienes ejercen la autoridad y quizás por allí parten también la falta de compromiso que como ciudadanos podríamos tener. Y yo quisiera invitarlo para que empecemos analizando cuál es la vinculación directa que el ciudadano común tiene cuando hablamos de temas como estos. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Es fundamental pensar en la vinculación de la ciudadanía con las agendas globales para que éstas tengan éxito, para que sean exitosas. Tal vez la primera agenda global que se construyó desde la Organización de las Naciones Unidas fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2000 se reunieron los países miembros de la ONU y dijeron: tenemos que organizar el quehacer internacional y el quehacer nacional, además de las políticas locales, de tal manera que lleguemos a cumplir 8 objetivos. Estos se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La duración de estos objetivos fue hasta el año 2015. Ellos caducaron hace más o menos un año. Y el principal problema que tuvieron fue precisamente la falta de conexión con la ciudadanía. Estos objetivos se cumplieron en cierta medida, fueron muy criticados también porque fueron orientados solamente hacia los países en desarrollo. Incluso se decía que eran objetivos para los países africanos. Sin embargo, la falta de conexión con la ciudadanía, la falta de conocimiento de estos objetivos fue tal vez el principal obstáculo para su cumplimiento. Esto es lo que está cambiando con las nuevas agendas para el desarrollo. Verónica, tú me hablabas de la conferencia Hábitat 3 que se realizó en la ciudad de Quito en octubre del año pasado. Tal vez esta es la conferencia que más participación de la ciudadanía y de la sociedad civil ha tenido. En la inauguración de la conferencia Hábitat 3, el secretario de ONU Hábitat, Joan Clos, estaba muy orgulloso de decir que la conferencia Hábitat 3 se había construido con muchísima participación de la sociedad civil, lo cual es verdad. Hubo procesos de construcción de este documento que salió, que es la nueva agenda urbana, que es una de las 3 agendas de desarrollo sobre las que vamos a conversar el día de hoy. Y precisamente cuando nosotros abordamos temáticas de esta naturaleza, quizás a usted también le pasa y ha escuchado criterios que hablan de lo que
Usted mencionaba hace un momento esta posibilidad de que seamos los países que en vías de desarrollo, los países del tercer mundo, como quieran observarnos desde la globalidad, en realidad quienes hacemos mayor cumplimiento a todo lo que en ella se demanda. Claro. Y quizás desde otra óptica dice, bueno, ¿y por qué los países denominados del primer mundo, estas naciones gigantescas, no tienen el mismo nivel de compromiso? Y los ciudadanos de estos países no adquieren esa misma responsabilidad. Claro, eso es lo que cambia precisamente con las últimas 3 agendas globales que se aprueban. Hablamos de la nueva agenda urbana que se aprobó durante la conferencia Hábitat 3. Está dirigida a todas las ciudades del planeta. Ahora se dice que más del 50% de la población mundial está en ciudades. Y todas estas ciudades son las que deberían seguir esta guía que se construyó a nivel global para lograr una política de desarrollo de ciudades sostenibles, de ciudades incluyentes. Es que el debería es lo que queda en duda. Eso es lo que queda en duda, precisamente. Nos pasa lo mismo con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Cuando finaliza el periodo de vigencia de los objetivos de desarrollo del milenio, las Naciones Unidas se reúnen nuevamente y se dice necesitamos una nueva agenda global para el desarrollo y el objetivo clave es lograr la sostenibilidad en las políticas públicas. Ahora sí, vamos un poco adentrándonos en la materia y explicando a nuestra audiencia fundamentalmente temas como estos. Cuando hablamos de políticas globales, uno entiende obviamente que políticas que puedan tener impacto en todo el mundo, pero las demandas de cada urbe, de cada sector del globo, posiblemente van a ser distintas. ¿Cómo se puede enmarcar entonces una política global que pueda tener repercusión en todas las naciones? Definitivamente. Las Naciones Unidas entonces, al aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecen 17 grandes metas que incluyen de alguna manera objetivos que, si bien con la diferencia o la especificidad de cada sitio, deberían ser aplicados para que el planeta consiga un desarrollo que sea amigable con el ambiente, que sea socialmente inclusivo y que económicamente permite el crecimiento que necesitan los países, sobre todo en vías de desarrollo. Es un reto bastante complejo. Naciones Unidas ha establecido 17 objetivos con 169 metas distintas. Cada objetivo tiene alrededor de 5 o 6 metas que van desde la reducción de la mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna, pasando por búsqueda de la equidad de género, llegando a un énfasis muy grande en la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Objetivos muy específicos que, como podemos ver, pueden dar ciertas pistas para que cuando las políticas se diseñen, tanto a nivel local, en las ciudades, como a nivel nacional por parte de los gobiernos, estén enfocadas en lograr este objetivo común de la humanidad, ¿no? Lograr un desarrollo sostenible sin que nadie se quede atrás de manera inclusiva. Ahora, esa viene a ser como realmente la meta. Para muchos quizás una meta algo utópica cuando estamos viendo sociedades en donde prima el aspecto económico más allá de las otras diferenciaciones y un aspecto fundamental que muy poco le ponemos atención más allá de la importancia. Quizás, me refiero a mi generación, lo vemos tan de lejos, las nuevas generaciones posiblemente lo miran con un poco más de preocupación lo que tiene que ver con el medio ambiente. Claro, y esa es la tercera agenda de la que podemos hablar actualmente, la tercera agenda convergente, ¿no? El Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Se aprobó también a finales del año 2015 y de alguna manera representa el reto más grande para la humanidad, empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para intentar mitigar los efectos del cambio climático que ya están presentes, ¿no? Hemos visto cómo las inundaciones son cada vez más grandes o los periodos de sequía son cada vez más fuertes. A nivel local, en la ciudad, lo sentimos cada vez, temperaturas muy extremas. Sí, así es. Que antes no existían, ¿no? Digamos, hay un consenso a nivel global en la comunidad científica, alrededor del 98% de científicos están de acuerdo en que este cambio climático es producido por la actividad humana. Y sobre todo por estas zonas urbanas. Y sobre todo por las ciudades. Y ahí es donde hablamos de esta convergencia tan interesante de las agendas globales. Los objetivos de desarrollo sostenible, como decía, son 17 y el objetivo número 11 busca tener ciudades sostenibles y ciudades resilientes. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático nos pide bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y la nueva agenda urbana también nos habla de la construcción de estas ciudades ambientalmente y socialmente sostenibles. Entonces, digamos que a nivel local vamos viendo cómo convergen estas agendas y la inquietud que tú mencionabas es muy importante, cómo pasamos de las lindas utopías o de los lindos objetivos internacionales a la concreción de estas agendas. Y creo que
efectivamente su implementación a nivel local es fundamental y para eso la participación de la ciudadanía es un pilar que no podemos dejar de tomar en cuenta. Claro, porque tenemos una corresponsabilidad que es necesaria que la vayamos destacando. Pero, ¿y cómo influye allí o cómo se puede hacer esta vinculación para que existan agendas en donde las autoridades, por necesidad o también por urgencia, simplemente lo que está ocurriendo, pues vayan teniendo y asumiendo políticas que debemos ir acatando? Quizás una de las cosas que deberíamos pensar es que deben existir normas estrictas, sí, que realmente vayan regulando. A quienes no son muy partidarios de las sanciones, yo personalmente creo que las sanciones en mucho aportan, pero ustedes son los abogados y saben cómo se da. No voy a meterme en ese tema, sin embargo creo que debería existir normas que puedan ir regulando nuestras conductas. No todo el mundo está ni capacitado ni entiende bien los procesos, de allí que si existe una ley, quizás nos es mucho más fácil cumplir. Este es un punto fundamental. Las agendas globales, las 3 que hemos mencionado, forman parte de lo que en derecho internacional se conoce como soft law o derecho blando. Como bien mencionas, no existen sanciones para los países que no las cumplen. Existen, por otro lado, los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, donde sí existen sanciones para los países que no acatan estas normas. Existen tribunales que juzgan tanto a los estados como a los particulares, las empresas, que están violando los derechos de las personas. ¿Cómo no? En cuanto a las agendas globales, ese es todavía un tema por trabajar. Sin embargo, se han dado ya algunas experiencias interesantes. A nivel nacional, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en la redacción de una cartilla de orientación para organizaciones políticas de ciudadanía en cuanto a las elecciones que se nos vienen en febrero de este año, del 2017. Una cartilla que permite tanto a las organizaciones políticas como a los ciudadanos y ciudadanas revisar qué tan cercano está el plan de trabajo que ha presentado cada organización política ante el Consejo Nacional Electoral de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto implicaría una obligatoriedad de cumplimiento para quien fuera elegido? ¿Existe un compromiso de esa naturaleza o es solamente propiciar la revisión de estos temas? Bueno, el gobierno que vendrá a partir de mayo de este año será el primero que tendrá que reportar los avances sobre la Agenda de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta manera hay cierto nivel de compromiso que los estados, y en particular el Ecuador, ha asumido frente a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, frente a la comunidad internacional, para el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, desde el PNUD, que fue la organización que coordinó este trabajo, se pensó, ¿qué mejor que las organizaciones políticas desde el inicio, desde el momento de expresar sus planes de trabajo que entregan a la ciudadanía, tienen un compromiso, ¿no? Adquieran ya un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Este gobierno, el gobierno que está terminando, ha demostrado un compromiso? Bueno, digamos que desde un punto de vista bastante neutral ha sido ambivalente. Hemos visto por un lado algunos avances en cuanto a inclusión social, equidad de género, construcción de políticas laborales importantes, pero por otro lado ha habido un retroceso tal vez importante en cuanto a temas ambientales. Bueno, lo del Yasuní viene a ser uno de los ejemplos más críticos en este conflicto, ¿no? El Yasuní es un ejemplo clave. El gobierno nacional tenía la oportunidad de arrancar con un cambio en la matriz productiva, un cambio en la manera de relacionarse con las comunidades indígenas, con el medio ambiente. Sin embargo, hubo un retroceso importante al momento de cancelar la iniciativa Yasuní. La iniciativa Yasuní definitivamente llamó la atención de la comunidad internacional como uno de los primeros pasos para pasar a una economía postpetrolera, postextractivista. Sin embargo, hemos visto bastante retroceso en los últimos años. Y Javier, perdóname que te meten en un tema como estos, pero vale la pena que la ciudadanía entienda cómo se dan los manejos de políticas de esta naturaleza. Quizás de las cosas que hemos observado, no solamente en todo lo que constituye el gobierno del presidente Rafael Correa, sino fundamentalmente en estas últimas temporalidades, son los enfrentamientos que se han dado con ciertos sectores que han sido defensores de temas relacionados precisamente con los derechos y fundamentalmente hablando ahora de los temas climáticos, por ejemplo. Pero quizás el problema radica en que vamos politizando temas como estos. ¿Deben existir esos niveles de confrontación necesarios para que una sociedad pueda dar a conocer sus criterios? ¿Debe existir vinculación desde lo político? ¿También deben ser manejadas temas como estos desde las áreas políticas? ¿Cómo miras tú?
Otro de los objetivos de desarrollo sostenible es precisamente la construcción de instituciones que promuevan la paz y la justicia. Y una de las metas clave en estos objetivos es promover la participación de la ciudadanía al momento de la toma de decisiones, al momento de la construcción de políticas públicas que pueden afectar a las comunidades. Es fundamental que existan altos niveles de participación. De esta manera se pueden construir de manera conjunta las políticas, podemos construir de manera conjunta la política de extracción y explotación de recursos naturales, por ejemplo. Cuando hablamos de los conflictos que ha habido últimamente en la Amazonía o el cierre de organizaciones políticas, digamos, el cierre de organizaciones de la sociedad civil, que ejercen su mandato, digamos, ejercen la actividad para la que fueron creadas, que ha habido una confrontación en cuanto a si estas actividades tienen o no carácter político. Digamos, yo como ciudadano, como docente, creo que ejercemos una actividad política al momento de dar nuestra opinión sobre determinada política, dar un aporte científico sobre determinada política, un aporte desde la legalidad. Estamos construyendo la polis, ¿no? Que es la ciudad, la polis de los griegos, cuando ellos participaban incluso por sorteo como autoridades. Todos de cierta manera ejercían la política, no más allá de las elecciones. Es absolutamente necesario. La existencia de organizaciones como Acción Ecológica, por ejemplo, es fundamental para la existencia de una efectiva participación ciudadana, la posibilidad de que las comunidades indígenas de la Amazonía den su postura al momento de que se inicia un proceso de consulta previa, que además eso es fundamental, ¿no? Pero el respeto a esas decisiones quizás es lo que queda en duda también. De acuerdo. Por eso es preciso que tanto a nivel nacional como a nivel local vemos también el inicio de proyectos, grandes proyectos de infraestructura como la solución vial Guayasamín, donde de igual manera se puede afectar a ciertas comunidades como las que están asentadas en el barrio Bolaños. Tanto a nivel local como a nivel nacional vemos esta gran dificultad para iniciar procesos de participación a tiempo, antes de que se tomen las decisiones, antes de que los contratos estén entregados o firmados, para que la ciudadanía pueda dar su perspectiva, su punto de vista, se busquen otro tipo de soluciones que no afecten a un desarrollo sostenible, inclusivo. Y en esto estamos de acuerdo la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, hay un criterio que también vale la pena ponerlo ahora mismo en esta mesa de trabajo, y es el hecho de que la mayoría debería ser también quienes reciban el beneficio. Hay quienes dicen a todos por igual, pero hay quienes dicen en cambio, pues si esto es de beneficio de la mayoría de los ciudadanos, hay obras que simplemente hay que hacerlas. Y te referías a la solución vial Guayasamín, como puede ser cualquier otra cosa que en el ámbito de las localidades y de los desarrollos urbanos sostenibles, posiblemente habrán grupos que se sientan afectados de una u otra manera. En realidad, agendas como las que ahora mismo estamos analizando, ¿miran el beneficio de la mayoría o cómo se manejan? Un fundamento de estas agendas son los tratados internacionales de derechos humanos. Constantemente escuchamos afirmaciones de parte de los gobiernos locales o los gobiernos nacionales sobre la preponderancia del interés de la mayoría sobre intereses particulares. Sin embargo, los tratados internacionales de derechos humanos protegen los derechos tanto individuales como colectivos de las personas. Y si es que una obra de infraestructura, de explotación minera, de explotación petrolera, va a causar un daño a la vida de las personas, a su manera de ejercer su cultura, por ejemplo, o a sus medios de subsistencia, el derecho internacional los protege y le demanda a los gobiernos y a los estados de hacer este ejercicio que es complejo, definitivamente es complejo, de sentarse con ellos a dialogar para buscar una solución alternativa. Digamos, el hecho de beneficiar a la mayoría no nos permite violar los derechos de una sola persona, de dos, de tres o de un grupo de 80 o 100 personas. Por eso es tan importante y fundamental el tema de los pueblos en aislamiento voluntario de la Amazonía, por ejemplo. Se especula que pueden ser 60 individuos, 100 personas, pero eso se confronta con el desarrollo de todo el país, una cantidad inmensa de recursos provenientes de la explotación petrolera. Sin embargo, el derecho internacional nos demanda proteger a esas personas. Claro, proteger está perfecto en perjuicio de la mayoría, y me refiero, por ejemplo, a temas como la minería a cielo abierto, uno de los temas que ha generado muchísimo conflicto también dentro de lo que incluye en la agenda de este gobierno. Sí. El propio presidente ha salido a defender la posibilidad de ejercer precisamente y de desarrollar recursos como estos, porque van a mejorar la situación de millones de ecuatorianos.
Seguro, seguro. Por eso yo insisto en que es un tema complejo, ¿no? Así es. Las agendas de desarrollo global toman en cuenta la necesidad del crecimiento económico de los países, la necesidad de recursos que tienen también las ciudades. Sin embargo, estos espacios de participación y conversación y de construcción colectiva son fundamentales para evitar la violación de los derechos y continuar con proyectos de desarrollo y crecimiento, ¿no? ¿Ese nivel de diálogo ha fallado? Yo podría afirmar que sí, que en los últimos años cada vez se vuelve más difícil realizar verdaderos procesos de consulta previa o procesos de búsqueda del consentimiento de las comunidades. Ahora es muy famosa esta palabrita de la socialización. Vamos a socializar el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tomamos la decisión, que hemos firmado el contrato y solamente vamos a comunicar qué es lo que vamos a hacer. Eso no son verdaderos procesos de participación democrática, digamos, en una sociedad que busca construirse a sí misma y que busca realizar proyectos para beneficio de la comunidad en general. El solamente ir a comentar lo que se va a realizar y cuáles van a ser los efectos, digamos, los daños y tal vez las consecuencias positivas también, no necesariamente está en el espíritu de los tratados internacionales de derechos humanos. Y esa es la base de todo proceso que se debería dar, porque cuando hablamos de políticas globales que puedan ser aplicadas dentro de lo que significa una nación como el Ecuador, deberemos someternos estrictamente a lo que dicen estos macroproyectos internacionales. Cuando se habla precisamente de estos temas globales, siempre haremos referencia a estos tratados internacionales. Esa es la base de la existencia de estas agendas o de los tratados. Evitar que los gobiernos asuman agendas de desarrollo nacional que perjudiquen la idea del desarrollo sostenible o la protección de los derechos. A nivel internacional también estamos en un momento bastante complejo en este sentido. Estamos a 16 días, a 2 semanas del inicio del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que llegó a la presidencia con una campaña en la que dijo: el cambio climático no existe, ese es un invento de los chinos para perjudicar a la industria estadounidense. Y digamos, tal vez si hubiera una herramienta como estas que nosotros desarrollamos para que los candidatos estén sujetos a los planes o a las agendas globales al momento de diseñar sus planes de trabajo, esas declaraciones hubieran sido impensables y la ciudadanía hubiera tenido tal vez en los Estados Unidos más elementos de análisis para dar su voto o no a un candidato con esta perspectiva frente al cambio climático, por ejemplo. Me queda la duda de verdad respecto a lo que acabas de decir, cuando observamos que una gran mayoría de norteamericanos han votado por el candidato que ahora es presidente electo de los Estados Unidos, posiblemente con una coincidencia de ese criterio. Por eso decía yo, en parte de esta entrevista, quizás somos los países estos en vías de desarrollo quienes podemos tener mayores conciencias de lo que ocurre y no es la misma, no sé si responsabilidad de respecto de lo que ocurre con el mundo que se puede observar en otros países, ¿verdad? Y Estados Unidos, siendo una de las potencias más fuertes, quizás la más importante del continente americano, debería asumir otro nivel de responsabilidades. Cuando nosotros hablamos ya de ciudades, por ejemplo, de ciudades sostenibles, vemos nosotros en el desarrollo económico, en el desarrollo social, posiblemente, a estas grandes urbes como el ejemplo o el modelo de una ciudad fuerte. En realidad deberíamos concebirlo así, o cuando hablamos nosotros de ciudades sostenibles dentro de este marco de políticas, deberíamos encontrar otros conceptos, hay que desarrollarnos de una manera distinta. Bueno, hay muchísimos ejemplos interesantes para ir creando la sostenibilidad de las ciudades, tanto desde el gobierno como desde la ciudadanía. Existe una organización internacional de gobiernos locales que se llama C40. Ellos han decidido para algunas de sus ciudades eliminar el diésel de las ciudades a partir para el año 2025. ¿Podemos poner ejemplos de esas ciudades? Sí, las ciudades que firmaron este acuerdo fueron Atenas, París, y la Ciudad de México y una cuarta ciudad que se me escapa en este momento. Ellos firmaron un acuerdo en el que dijeron: vamos a prohibir la existencia del diésel en nuestras ciudades porque es el combustible fósil que de mayor forma emite gases de efecto invernadero y producen grave contaminación ambiental. Nosotros vemos en la ciudad de Quito a diario cómo estamos invadidos por una nube gris cada vez más grande que produce contaminación. Y eso te iba a decir, inaplicable en ciudades como la nuestra en las coyunturas actuales. Inaplicable. Y por eso es que es tan interesante analizar cómo otras agendas globales intentan apoyar
y son convergentes en este tema. Una de las metas del objetivo que busca luchar contra el cambio climático de los ODS nos dice que debemos quitarles el subsidio a los combustibles fósiles. Y a los candidatos les estamos preguntando en este momento si alguno de ellos en su plan de gobierno está afirmando que le va a quitar el subsidio a la gasolina. ¿Y alguno respondió? No. Todavía no hemos tenido respuestas. Desde la Universidad Internacional del Ecuador estamos haciendo una investigación muy interesante con un grupo de estudiantes. Pero si esa misma pregunta se la planteas al resto de ecuatorianos, la respuesta categórica posiblemente sea un no. Definitivamente. Por eso es que también es fundamental la educación ciudadana en temas de medio ambiente, desarrollo sostenible. Que empecemos a entender también la importancia de las cosas que podemos hacer como ciudadanía. Y eso te decía, hay también ejemplos que vienen desde abajo, no necesariamente se imponen desde los gobiernos. El hecho de empezar a separar los residuos sólidos al momento de sacar la basura de nuestra casa es algo que podemos hacer como ciudadanos, por ejemplo, que no nos afecte en nada y que luego puede tener una repercusión muy importante en temas ambientales. Alguien me decía, qué interesante resulta aquello, ¿no es cierto? Pero cuando las personas que trabajan en la recolección de desechos vuelven a mezclar todo porque no existe un proceso adicional que vaya a encaminar los residuos de manera distinta, el trabajo como que resulta en vano. Ahí es interesante que existe un actor que a veces es invisibilizado y son los recicladores de base. Son personas que por necesidad han decidido recoger los residuos reciclables, papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, y luego ellos los venden a las industrias que vuelven a procesar ese material. Son personas que vemos que están hurgando en la basura, que están un poco buscando en las bolsas que nosotros no hemos separado previamente y que hacen esa tarea importantísima. Investigaciones recientes han demostrado que el 50% del material reciclable que se recupera en la ciudad de Quito es recuperado por recicladores de base. Entonces, si es que nosotros hacemos esta separación previa en nuestras casas, les vamos a dar una mano a ellos y les vamos a entregar ya una bolsa en la que tienen los residuos reciclables y por otro lado va a existir la bolsa de los residuos orgánicos que será el botadero de basura, que es la que, digamos, la que manejan los personeros del municipio, ¿no? Qué importante resulta entonces este compromiso, pero debe partir también, bien lo decía Javier, desde un proceso de educación. Intentaremos que desde este espacio usted tenga mayores instrumentos como para poder observar cuál es su responsabilidad como ciudadano y de ser un buen ejemplo dentro de esta misma sociedad. En diálogo con Javier Dávalos González, decíamos, una maestría en Ciencias de la Población y el Desarrollo, temas que nos interesan a todos. Vamos a una pausa, volvemos en Justicia en Democracia. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Son las 11:28. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. Inicio del espacio publicitario. Sé lo que es pasar horas en el bus. El tráfico aquí es terrible. Por eso, en nuestro gobierno apoyaremos e implementaremos todas las iniciativas que mejoren la movilidad de los quiteños. Ya toca un cambio positivo. Cintia, presidenta. Búscame en la papeleta. Soy la única mujer. Raya, estoy tititito a las 6. Publicidad electoral de presidenciales. CNE, elecciones generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia.
pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todititito a las 6. Publicidad electoral, asambleístas nacionales, CNE, elecciones generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Volvemos nuevamente aquí en Justicia en Democracia el día de hoy, hablando de lo que implican estas agendas globales y sobre todo las repercusiones que pueden tener desde lo local. Dentro de lo local, y bien lo establecíamos en nuestro primer segmento, pues hay un compromiso también para que los candidatos, quienes van a ejercer la presidencia de la República, entiendan de qué se trata, cuál va a ser su responsabilidad y fundamentalmente cuáles son los cambios a los cuales podríamos acceder. Hay una cartilla: Elecciones Generales de Ecuador 2017, una cartilla de orientación para organizaciones políticas y ciudadanía. La articulación de los planes de trabajo con la Agenda Mundial de Desarrollo 2030. Cuando hablamos de 2030 nos parece tan lejano y sin embargo estamos tan atrasados y con un tiempo tan en contra respecto de lo que se debió haber hecho. La mayoría de los científicos que abordan el tema del medio ambiente pues nos hacen un verdadero tirón de orejas porque hemos dejado pasar. Pero claro, el PNUD se ha propuesto abordar temas como estos. Una cartilla que fue creada ¿para qué, Javier? La función principal es que las organizaciones políticas puedan articular sus planes de trabajo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tengan la posibilidad de analizar los planes de gobierno, los planes, la agenda legislativa, porque esta es una cartilla tanto para los binomios que son candidatos a ocupar el Ejecutivo, así como para las listas de asambleístas. Que al final tendrán en sus manos la posibilidad de legislarlo, ¿no? Sí, y eso es muy importante. Digamos, la agenda legislativa puede tener un impacto muy importante en la consecución de objetivos tales como la equidad de género en temas laborales o la redacción de leyes que nos permitan ser más estrictos con los temas ambientales que tratábamos en el segmento anterior. En cuanto al Ejecutivo, evidentemente es quien se encarga de la ejecución de las políticas públicas, de la administración del Estado. Entonces, el PNUD ha decidido plantearle la posibilidad de que desde el inicio, desde el momento de la redacción de los planes de trabajo, estos objetivos se articulen con los objetivos del desarrollo sostenible. Y claro, hablando de esto, estará en el análisis del diagnóstico, estos objetivos generales y específicos, un plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubiera optado, en el que se van a ejecutar propuestas. Y esto de propuestas y estrategias que vengan de la mano de estos compromisos internacionales, siempre tendrán que estar ligados a esta posibilidad de que exista un desarrollo global en esta misma área. Ese es el objetivo. El Código de la Democracia establece para los candidatos la obligación de presentar un plan de trabajo compuesto precisamente de estas 4 partes. Un diagnóstico de la situación actual del país, un planteamiento de objetivos generales y específicos, unas propuestas y estrategias de cómo va a afrontar estas problemáticas y finalmente algo fundamental que es los mecanismos para la rendición de cuentas. A través de esta cartilla nosotros les estamos diciendo a los candidatos y candidatas: ustedes pueden revisar o elaborar sus planes de trabajo para cada uno de estos puntos, revisando los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y ver qué tan cercanos o qué tan lejanos están. Y algo fundamental es que esta cartilla también es para la ciudadanía. La ciudadanía puede tener acceso a cada una de las metas de estos objetivos y ver si es que el candidato o la candidata a la cual quiere entregar su voto está tratando temas que son fundamentales. Por ejemplo, la creación de instituciones que permitan un mayor nivel de participación ciudadana, que era lo que estábamos tratando en el segmento anterior. Claro, niveles que no tengan esta vinculación política que tan duramente ha sido cuestionada en lo que se ha ocurrido, porque habrán quienes digan dentro de este gobierno sí ha habido organismos en donde la participación ciudadana primaba. El problema son las vinculaciones políticas, y cuando hablamos de agendas como estas, lo menos que debería haber son vinculaciones políticas. Sí, digamos, como decía antes, el ejercicio de participar es un ejercicio político. Sin embargo, no debe haber esta filiación que hemos visto con el Consejo de Participación, ¿no?, Ciudadana, dependencias frente al Ejecutivo que han impedido una participación de sectores críticos. Aquí lo que se propone es que toda la ciudadanía tenga la posibilidad
de expresar posturas favorables o desfavorables frente a las políticas públicas, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de estos temas, yo los voy a invitar porque vale la pena que pongamos atención este tema tan importante que yo no creo que exista político alguno en el planeta que pueda decirle no a poner fin a la pobreza en todas las formas y en todo el mundo. Sí. Quizás en lo que no concuerden es en los mecanismos para lograrlo. Claro, eso es algo fundamental. El momento de la revisión de los planes de trabajo, vamos a ver que la mayoría de las organizaciones van a hablar de temas como el final de la pobreza, la salud y el bienestar, educación, igualdad de género. Sin embargo, cada uno de estos objetivos contempla metas que son mucho más concretas. Y hablamos, por ejemplo, de la reducción de la proporción de hombres, mujeres, adolescentes y niños que viven en pobreza en todas sus dimensiones. Hablamos de pobreza multidimensional. Algo importante para reconocer de este gobierno es que realizó un estudio interesante el año pasado sobre la multidimensionalidad de la pobreza junto con Naciones Unidas. La pobreza no es solamente la pobreza extrema de las personas que viven con menos de $1.25 al día, según la definición de Naciones Unidas, sino las personas que no tienen acceso a servicios básicos, o que no tienen acceso a educación, o que no tienen acceso a la atención de salud, o incluso a la participación ciudadana. De esa manera se mide también la pobreza de manera multidimensional. Entonces vamos a encontrar que hemos, de acuerdo con las metas de los ODS, desgranado un poquito todos estos temas que, digamos, la mayoría o tal vez todos los candidatos y candidatas los van a tratar. Pero lo que pasa es que existen, y hemos observado más de una ocasión, que estos indicadores son como manipulables de acuerdo a la observación de donde provenga. Hemos visto los índices de la CEPAL, por ejemplo, en torno a estos temas, que no coincidirán necesariamente con otros indicadores de otras organizaciones, de la propia Organización de las Naciones Unidas, que quizás tienen otros parámetros de medición. Seguro. Lo importante es que cuando uno salga a la calle, observe ciudadanos que no se encuentren en condiciones críticas de pobreza en cualquiera de estas plataformas o de estos escenarios que tú ponías. De acuerdo, y por eso precisamente también estamos impulsando una investigación en la Universidad Internacional del Ecuador, en la que hemos elaborado una matriz que contiene todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos trabajado con un grupo de estudiantes que están revisando cada uno de los planes de gobierno de los candidatos. Digamos, este es un ejercicio académico muy interesante que estamos realizando y que también se convierte en un ejercicio ciudadano, ¿no? Nosotros esperamos tener una publicación que salga a finales del mes de enero para entregársela a la ciudadanía. Que incluya la respuesta a los candidatos, que incluya su solicitud. En esta publicación inicial lo que se va a incluir es el análisis de los planes de trabajo que los candidatos le entregaron al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos revisando todos los planes de trabajo y estamos viendo si es que los candidatos incluyen temas tan diversos como qué va a pasar en Ecuador con la energía asequible y no contaminante, si es que alguien está hablando de energías renovables, energía solar, energía eólica. Estamos viendo si es que están incluyendo temas de consumo y producción sostenibles, por ejemplo, en sus planes de trabajo. Hablamos de las propuestas de creación de empleo, eso suena mucho, digamos, los candidatos, es algo muy fácil para comunicar a la ciudadanía también. Hay un candidato que ha ofrecido realmente una cantidad significativa con programas que obviamente quedan al análisis de la colectividad. Crear 1 millón de empleos. Ahora el punto es cómo se van a crear este 1 millón de empleos. ¿Va a ser a través de mecanismos de producción y consumo más sostenibles o no? ¿O va a ser a través de la generación de, digamos, industria extractiva, o a través de la generación de más producción de bienes y servicios que tal vez no nos permiten alcanzar esta idea del desarrollo sostenible? Y es precisamente por aquello que es tan importante la participación ciudadana, porque muchos de ustedes, cuando le hablan de darle una oportunidad de trabajo, quizás poco o nada le tenga que establecer un análisis respecto de dónde va a provenir ese trabajo, dónde lo va a ejercer, sino simplemente la posibilidad de tenerlo. Por eso es tan importante que vayamos educando a la colectividad y vayamos cambiando un poco también nuestra forma de mirar el mundo. Difícil, sin embargo. Y un tema que quisiera abordarlo y que está precisamente como el punto quinto, la igualdad de género. Uno de los puntos que más nos apasiona a las mujeres, dicen, lograr la igualdad de género, pero no solamente a quienes somos mujeres, sino a un gran conglomerado que se ha visto ausente de políticas que le brinden verdaderas oportunidades. Y dice, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Yo no creo que exista candidato quien no le vaya a dar pues, una posibilidad de aplausos. En la práctica,
en la práctica quizás las políticas no son las más adecuadas. Estamos observando que ahora mismo la ley, el Código de la Democracia, establece la posibilidad de que tengamos 50-50 en la participación. Sí. Pero ya en la conformación no es la misma respuesta. La respuesta ciudadana quizás falla. Y vemos que las elecciones no determinan necesariamente que exista un 50-50 en la participación de hombres y mujeres. Claro, digamos, todavía hay un camino por recorrer en cuanto a temas de equidad de género. El hecho de establecer la paridad en las candidaturas no ha significado todavía que la composición de la Asamblea Nacional, por ejemplo, tenga un 50% de mujeres. Y esto es algo hacia lo que se debería caminar. La composición del gabinete ministerial también, por ejemplo, en ese sentido, ejemplos internacionales como el del primer ministro de Canadá, que el año pasado había compuesto un gabinete ministerial donde había paridad de género y además representantes de los migrantes, de otras comunidades que se han integrado a la ciudadanía en Canadá y le preguntaban, primer ministro, ¿por qué es importante para usted tener paridad de género en su gabinete? Y él de una manera muy sagaz contestó, porque estamos en el 2015. Digamos, es algo en lo que ya la generación a la que yo pertenezco no lo duda y queremos que a través de la generación de instrumentos como estos, los candidatos y candidatas los tomen en cuenta. Pero la ciudadanía sobre todo, somos quienes elegimos. Y la ciudadanía, definitivamente, hacer énfasis en la necesidad de una educación ciudadana en este sentido, de la revisión de documentos como este para que el voto que le damos a los candidatos no sea solamente basado en promesas, el tan mencionado populismo de los últimos años, ¿no? Que ha afectado no solamente a Latinoamérica, sino también, como vemos, Estados Unidos, puede ser afrontado a través de la educación. Y de esta manera las personas con mayor información pueden tener un acceso a un voto más consciente, por tal supuesto, vez, ¿no? Por supuesto. Hablando de años, 2017, y ustedes pueden observar que en algunos sectores del Ecuador aún no existe la posibilidad de disponer de agua potable, por ejemplo. Si bien parecería que el tema eléctrico ha tenido una mayor cobertura, el tema del agua potable sigue siendo una necesidad. Hemos visto en las zonas afectadas por los sismos de la costa ecuatoriana, en donde existe carencia todavía de líquido vital necesario, fundamental, que uno pensaría que en el año 2017 solo es impensable la posibilidad de que existan zonas en el mundo en donde no haya. Nos remitamos simplemente al Ecuador. Estas deberían ser políticas asumidas, concretadas desde los locales. Me refiero yo a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también con una repercusión en lo que significan las políticas nacionales. Definitivamente. El derecho al agua fue consagrado ya en Naciones Unidas y se ha incluido como uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 6, acceso a agua limpia y saneamiento. En la investigación que te comentaba hemos hecho una primera revisión de los planes de trabajo de los candidatos y apenas una de todas las candidaturas menciona el tema del agua en su plan de trabajo. Y sobre todo, estando en las condiciones que nos encontramos de haber atravesado una catástrofe natural como el terremoto de abril del 2016, es fundamental que las organizaciones políticas piensen en la necesidad de dotar de agua limpia y saneamiento para las comunidades afectadas en las zonas de la costa del Ecuador. Hay, digamos, una necesidad clave de respaldar este objetivo del desarrollo sostenible con el derecho humano al agua, ¿no? Que, como te comentaba, tiene ya un mayor grado de exigibilidad que el hecho de estar en una agenda frente al cual el Estado tiene compromiso, pero de alguna manera no hay un poder coercitivo de la comunidad internacional. Sin embargo, en el tema del agua, esa ha sido una lucha muy importante que han dado varios países del sur. Tú mencionabas hace un momento la importancia que tenemos como países en vías de desarrollo en estas agendas globales y, por ejemplo, lo que sucedió en Bolivia hace algunos años, donde se dio esta llamada guerra del agua, que luego llevó a que las comunidades de alguna manera reclamen que sea el Estado quien dote este servicio y no sean empresas privadas, como sucedió cuando en Bolivia, una historia muy triste, se dio acaparamiento incluso del agua de lluvia para que las personas compren el agua a la empresa privada que la estaba manejando. Nos hacen ver ahora la importancia de que este sea un servicio público en el cual tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional dan un énfasis muy grande, ¿no? Nos parece más que importante. Y un tema que yo no quiero dejarlo de lado en este análisis del punto 16, precisamente esta cartilla, y haciendo un paréntesis, Javier,
¿Podemos los ciudadanos comúnmente acceder a un documento como estos? Sí, digamos, nosotros participamos en la elaboración de la cartilla y ahora el PNUD está haciendo un esfuerzo bastante grande de distribución a través del Grupo Faro, que es una organización de la sociedad civil, y están también intentando hacer unos debates con los candidatos en el cual se les hagan estos planteamientos. Entonces, la ciudadanía, yo espero que pueda acceder de manera masiva a esta cartilla con el fin de que puedan revisar los planes de trabajo de los candidatos para las elecciones. Y una respuesta que deberíamos exigir todos los ciudadanos es, decía yo, el punto 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Un tema que sí ha tenido muchas deficiencias. Seguro. Y no solamente en el gobierno actual, lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo, el tema de la administración de justicia, de crear sociedades seguras, sociedades pacíficas, sociedades distintas, se ha fallado. Sí, nosotros creemos como abogados que la seguridad jurídica es un tema fundamental para la ciudadanía y para lograr un desarrollo sostenible. ¿Por qué no? El hecho de poder, y esto es interesante porque la Constitución del año 2008 nos decía, existen garantías judiciales para los derechos. Y hemos visto que en una infinidad de casos donde organizaciones, personas han intentado acudir al sistema de justicia para la protección de sus derechos, esta ha sido negada. Y creemos que, tal como menciona el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, es una tarea fundamental del Ecuador como sociedad y del Estado como el garante de los derechos de las personas, de verdad crear instituciones que promuevan un acceso a la justicia de manera inclusiva. Son realmente muy pocos los días de campaña que les restan a quienes están participando, sea para pues llegar a la presidencia de la República, llegar a la Asamblea Nacional, en fin. Pero nosotros como ciudadanos nos compromete aún más la posibilidad de exigir de estos candidatos una respuesta clara, una respuesta además viable, que no se centre exclusivamente en las ofertas populistas que las podemos escuchar gratuitamente, sino que realmente nos puedan dar alguna alternativa respecto de estos objetivos de desarrollo sostenible, algo que sí está en nuestras manos y que el próximo 19 de febrero posiblemente aún con mayor fuerza esté en nuestra capacidad de determinar que se haga o que no se haga. Entiendo yo, ¿para qué fecha decían ustedes que van a hacer una publicación, un libro respecto de todo lo que ha sido parte de su proceso de investigación, para que los ciudadanos estemos pendientes también, porque nos corresponde educarnos? Sí, la publicación esperamos tenerla lista a finales del mes de enero. Los planes oficiales de trabajo de las candidaturas, tanto a la Asamblea como al Ejecutivo, fueron presentados apenas en el mes de diciembre ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, hemos realizado un esfuerzo importante de juntar un grupo de estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Escuela de Derecho para analizar los planes de trabajo de los candidatos y elaborar una matriz que nos permita afirmar qué tan cerca o qué tan lejos están de la Agenda Global del Desarrollo para el año 2030, teniendo en cuenta que estamos en unas elecciones para un periodo de 4 años, ¿no? No les estamos exigiendo a los candidatos que nos den la receta o la fórmula mágica para cumplir todos los ODS de aquí al 2030, pero sí que nos digan qué posición tienen frente a ellos, ¿no? Precisamente para evitar caer en los lugares comunes de todas las elecciones, las ofertas sencillas, las ofertas simples, digamos mucha retórica y poco contenido. Lo que queremos como académicos, como investigadores, es que el análisis que logremos hacer de estos planes de trabajo se conviertan en otro insumo para la ciudadanía al momento de entregar su voto, de una manera muy neutral y de una manera muy objetiva a través de esta cartilla que tiene el respaldo de las Naciones Unidas. Bueno, no solamente aquello, sino que también deberemos exigir que en efecto den el primer paso. Si bien lo dice, son 4 años de gobierno, pero si no nos encaminamos adecuadamente, difícilmente podremos cumplir para cuando venga el 2030, quizás todo esto que amerita realmente cambios en nuestros comportamientos y en nuestras conductas. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, un gusto. Para nosotros ha sido un gusto también, Javier Dávalos. Él es académico, docente, experto en materia también que tiene que ver con ciencias de la población, el desarrollo. Ha estudiado en Lovaina, igual que el presidente de la República, derechos humanos, democracia, en fin. La implementación local de las agendas globales, nuestro tema en Justicia en Democracia. Volvemos el próximo miércoles.